Buon pomeriggio y bentornati allá en nuestra tercera edición del programa de Yagaregia Giuridica. Oggi parleremo della filosofia nell'era moderna, una nascita che porta a Moody di ver el mundo. Si la filosofía antigua había tomado la realidad objetiva como punto de partida de reflexión filosófica y la medieval había tomado a Dios como referencia, la filosofía moderna se asentará en el terreno de la subjetividad. Las dudas planteadas sobre la posibilidad de un conocimiento objetivo de la realidad, material o divina, harán del problema del conocimiento el punto de partida de la reflexión filosófica. Son muchos los acontecimientos que tienen lugar al final de la Edad Media, tanto de tipo social y político como culturales y filosóficos, que abrirán las puertas a la modernidad y que han sido profundamente estudiados. Buongiorno, questa volta esporremo il razionalismo. La mia compagna si chiama Valentina Rico e mi chiamo Angie Tarchino. Parleremo delle caratteristiche principali e dei filosofi eccezionali. Cos'è il razionalismo? El racionalismo es un movimiento filosófico surgido en la Edad Moderna de Occidente, específicamente en la Europa de los siglos XVII y XVIII. Esta corriente sostenía que la razón era el principal mecanismo humano de adquisición de conocimientos. En ello se distinguía del empirismo, su corriente contraria, que establecía la importancia de los sentidos y de la experiencia como vía hacia el aprendizaje. El racionalismo defendía el postulado de que el conocimiento humano proviene de su capacidad para razonar, algo que constituía en sí mismo un cambio de pensamiento sustancial respecto a las épocas pasadas, donde ese rol lo cumplía la fe religiosa. Ya para concluir, esta corriente filosófica solo pudo surgir después de los importantes cambios culturales que se dieron en Occidente durante el Renacimiento y el fin de la Edad Media. Características del racionalismo. El racionalismo se caracterizó principalmente por lo siguiente. Primero, sostener la razón y el pensamiento como la fuente de todo conocimiento humano. Segundo, creer en el innatismo, que en el espíritu humano existen ideas preconcebidas nacidas con él o puestas allí por Dios. Tercero, prefería el empleo de métodos lógico-deductivos para explicar los razonamientos empíricos y confirmarlos cuando fuera posible. Cuarto, jugó un papel fundamental en el advenimiento del pensamiento laico y antirreligioso. Quinto, sus principales defensores provenían de Francia, Alemania y otros países de la Europa continental, opuestos al empirismo proveniente de Inglaterra. Filósofos principales. Los filósofos principales en esta época, en esta edad moderna, fueron Baruch Spinoza, René Descartes, Gottlieb Leibniz y Blaise Pascal. En esta ocasión vamos a destacar el pensador francés René Descartes, que fue el fundador del racionalismo. Era admirador de la geometría y las matemáticas, las cuales consideraba un modelo a seguir para toda la forma de la filosofía. Descartes aspiraba a convertir la filosofía en una disciplina científica, provista de un método dado que a su parecer solo mediante la razón podían hallarse ciertas verdades universales. Así, en su discurso del método propuso sus 4 reglas para toda la investigación filosófica. El empirismo es una doctrina en la teoría del conocimiento que considera la experiencia sensorial como única fuente de los conocimientos y afirma que todo el saber se fundamenta en la experiencia y mediante la misma. El empirismo lógico moderno circunscribe la experiencia al conjunto de sensaciones o representaciones, negando que la base de la experiencia sea el mundo objetivo. El materialismo francés del siglo XVIII sostiene que la fuente de la experiencia sensorial es el mundo exterior, objetivamente existente. Ahora bien, la contrariedad principal entre el empirismo y el racionalismo no consiste en la cuestión del origen o la fuente del saber. Algunos racionalistas están de acuerdo con que en la mente no hay nada que no hubiese existido antes de las sensaciones. El punto principal de la divergencia consiste en que el empirismo no deduce el carácter universal y necesario de los conocimientos de la mente misma, sino de la experiencia. El empirismo hace nombre a esa teoría filosófica que se plantea como todo el conocimiento obtenido a través de la experiencia.
Buona giornata a tutti miei colleghi. Il mio nome Kevin Mendoza. Oggi te lo mostrerò i grandi filosofi dell'empirismo. Non essere più, iniziamo. Bueno, comenzaré mencionando que el máximo representante del empirismo fue John Locke. Fue el impulsor del empirismo desde su Inglaterra natal en el siglo XVII. Nació en 1632 y murió en 1704. La idea principal de John Locke fue que ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia. Se considera que Locke es materialista porque reconoce la existencia objetiva de las cosas y considera que las ideas y las representaciones son el resultado de la acción de esas cosas sobre los sentidos. Otro filósofo importante fue David Hume. Nació en Edimburgo, Escocia, en 1711 y murió en 1776. Es una de las grandes figuras de la Ilustración escocesa y del pensamiento occidental. Su tesis se basaba en que el conocimiento deriva de la experiencia sensible. También afirma que todo método científico consiste en la observación y la experimentación. Otro de los grandes filósofos del empirismo fue George Berkeley, también conocido como el obispo de Berkeley. Nació en Irlanda en 1685 y murió en 1753. Su principal aporte fue el idealismo subjetivo o inmaterialismo, cuyo postulado principal fue que no existe la materia sino la percepción de la misma. O sea, en pocas palabras, dice que el mundo existe únicamente mientras lo percibimos. Ciao a tutti, sono Kevin Esquivel e oggi sono con il mio compagno Manuel Rodriguez per parlare un po' di alcune filosofie abbastanza importanti dell'età moderna. Nacido en 1596 y fallecido en 1650, tenemos que tener presente que Descartes es un científico que se dedica a la matemática y además se dedica a hacer filosofía. Y por mucho será más conocido como filósofo y no como científico. Sin embargo, la ciencia es una de las fuentes básicas del pensamiento de Descartes. Descartes legitima la nueva ciencia nacida por el pensamiento de Copérnico, y Descartes establece un método deductivo con el objetivo de crear un método válido para todas las ciencias. Para esto, Descartes propone 4 principios del método cartesiano, los cuales son: primero, principio de evidencia, donde no acepta nada como verdadero lo que pueda ser falso, por lo que será considerado provisionalmente falso. Segundo, análisis, donde divide la dificultad de grandes a pequeñas. Tercero, síntesis, donde empieza a hacer una asimilación de elementos pequeños para ir haciendo una asimilación de elementos más complejos. Y por último, enumeración, donde se hace varias revisiones con el objetivo de no cometer un error. Nacido en 1711 y fallecido en 1776, Hume fue un filósofo escocés, el cual es reconocido por construir una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y de la Ilustración escocesa. Además, es reconocido por la teoría del conocimiento de Hume, donde considera que la única fuente de conocimiento es la experiencia. David Hume, a partir del conocimiento de la idea de John Locke, establece una división para saber cuál es la capacidad de conocimiento, por lo que lo divide entre las impresiones e ideas, donde menciona que las ideas son más débiles que las impresiones, ya que una impresión está relacionada con lo que se vive en el presente y una idea está sujeta al pasado, por lo que una idea solo será válida si está relacionada con una impresión. En esto Hume nos da a conocer el conocimiento tanto en el pasado como en el presente, pero menciona que nuestro conocimiento hacia el futuro es totalmente nulo. Nacido en 1509 y fallecido en 1564, Calvino fue un teólogo francés. Fue uno de los autores y gestores de la Reforma Protestante, por lo que, por esta reforma religiosa, Calvino fue acusado de herejía. A partir del pensamiento de Calvino, fue que muchos reformadores se identificaron con Calvino, generando la doctrina del calvinismo, de la cual también es conocida como cristianismo reformado, fe reformada o iglesia reformada, la cual es uno de los sistemas teológicos protestantes basado en la tradición teológica y cultural establecida por Juan Calvino.
Además, esta doctrina del calvinismo se caracteriza por negar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, por creer en la importancia esencial de la fe de los hombres frente a las obras y en la predestinación. Nacido en 1689 y falleció en 1755, Montesquieu fue un filósofo y jurista francés, fue uno de los padres de la Revolución Francesa. También Montesquieu es considerado como uno de los precursores de los estudios jurídicos y sociológicos. Montesquieu en sus obras Cartas Persas se puede ver como Montesquieu es un pensador crítico, y en una de sus obras más reconocidas, El espíritu de las leyes, nos muestra cómo la ley no está determinada por un bien supremo o natural, sino que está íntimamente relacionada a las costumbres y la tradición de una época y contexto. Continuando con la serie de personajes estudiosos, filósofos de la edad moderna, nos encontramos con Thomas Hobbes, el cual fue un filósofo inglés, el cual estudió en el Magdalen Hall de Oxford. Su legado a la filosofía lo compone entre el Estado, la moral y la política. También nos habla sobre las leyes. Estas sirven para regular el comportamiento humano y son universales. Además, tienen un origen divino. Hobbes también nos habla de que el hombre es un ser antisocial por naturaleza y solo se mueve por el deseo y el temor. A la larga, el hombre debe estar siempre en conflicto para que reine lo que él llama la autoconservación. A esto se le conoce como el modismo de Homo homini lupus, el cual nos dice que el hombre es lobo para el hombre. Ahora nos encontramos con John Locke, un pensador británico, fiel defensor del liberalismo político. Aboga que el empirismo es la piedra angular de la revolución científica, la cual puntualmente nos dice: ningún conocimiento puede ir más allá de la experiencia. Locke establece que la soberanía no está en manos del rey, sino de la sociedad. Dice que los derechos individuales deben primar antes de los derechos colectivos, pero asimismo todos estamos en una igualdad de estar bajo el imperio de la ley. Nos encontramos con Nicolás Maquiavelo. Es un escritor y pensador italiano, figura histórica, recordado por su obra maestra El Príncipe. Es partidario de la república, pero esta república se divide en dos pilares, que es el pueblo y las personas que tienen sed de gobernar al pueblo. Nos encontramos ahora con Gottfried Leibniz. Sus aportes consolidaron y apoyaron el racionalismo. Dice que la adquisición del conocimiento verdadero y no del conocimiento de la época catalogado como real. Si activamos la mente, para Leibniz podíamos llegar a lo que denomina como un conocimiento innato. Él, como teoría principal, aporte de la filosofía, nos dice que las nociones son elementos de la realidad y esta conforman la verdad. Spero che questo video vi sia piaciuto ed è stato molto utile per comprendere alcuni aspetti della filosofia del diritto dell'età moderna. Grazie per la vostra attenzione.